No creas en todo lo que te han contado. Si buscas las respuestas que nadie te da, has llegado al lugar correcto. El umbral de las sombras. Un saludo, amantes del misterio. Sabemos lo que estáis pensando. Hoy no es domingo. No es nuestro día habitual de cita con lo inexplicable, con esas sombras que danzan en los confines de nuestra comprensión. Pero, en el umbral de las sombras, creemos que las fechas señaladas, lejos de disipar los enigmas, a menudo los acentúan. ¿Y qué hay más enigmático que la Navidad? Mientras las luces parpadean y el aroma a pino inunda vuestros hogares, el mundo se envuelve en una aparente capa de alegría y familiaridad. Pero ¿qué sucede si os decimos que, bajo esa superficie brillante, yace un misterio mucho más antiguo y profundo de lo que jamás habéis imaginado? ¿Qué ocurriría si os reveláramos que muchas de las tradiciones que tanto valoráis, que creéis puramente inocentes, son en realidad ecos distorsionados de ritos ancestrales, de cultos olvidados y de pactos con lo desconocido? Hemos preparado un programa especial, donde en los próximos minutos, tiraremos del hilo de la historia para desvelar cómo la figura amable de Papá Noel podría estar ligada a dioses paganos que cabalgaban los cielos invernales, o a chamanes que danzaban con renos y setas alucinógenas. Os hablaremos de entidades sombrías, como Krampus, que aún hoy emergen de las brumas alpinas para recordar a los traviesos su inminente castigo, o el aterrorizante gato de Yule islandés, que devora a quienes osan no tener una prenda nueva para las fiestas. Exploraremos la profunda simbología oculta en cada adorno que colgamos en el árbol, desde el muérdago y el acebo con sus raíces druídicas, hasta las luces y campanas que, quizás sin saberlo, aún cumplen una función protectora contra las sombras invernales. Y por supuesto, no podíamos dejar de lado algunos sucesos extraños, anomalías históricas que se han manifestado precisamente cuando el mundo se preparaba para celebrar la Navidad. Este es un viaje a las raíces olvidadas, a los susurros de lo arcano que aún resuenan en nuestras festividades. Es una invitación a ver la Navidad con otros ojos, con la mente abierta y el espíritu crítico que tanto os caracteriza. Preparaos para cuestionar lo que creíais saber. Esto es el umbral de las sombras. Comenzamos nuestro viaje al corazón del enigma navideño. ¿Te atreves a cruzar con nosotros el umbral de las sombras? Queridos exploradores de lo ignoto, bienvenidos una vez más a el umbral de las sombras. En esta ocasión tan señalada, cuando las luces parpadean y el aroma a turrón inunda nuestros hogares, os invitamos a adentraros con nosotros en el corazón mismo de la Navidad, no para celebrar su faceta más conocida, sino para desvelar los velos de misterio que la envuelven. ¿Qué sucede cuando la alegría se funde con lo ancestral, cuando el jolgorio da paso al eco de mitos olvidados y a la sombría danza de entidades que, lejos de traer regalos, reparten advertencias e imparten castigos? Preparémonos para un viaje que revelará que la Navidad, en su esencia más profunda, es un crisol de enigmas, un eco de ritos paganos y un escenario para sucesos que desafían nuestra comprensión. Comenzamos nuestro periplo en las regiones alpinas de Europa, donde la Navidad no solo trae consigo la imagen bonachona de San Nicolás, sino también la silueta imponente y aterradora de Krampus. Este demonio cornudo, cubierto de pelo oscuro, con una larga lengua roja y cadenas resonantes, emerge de las profundidades de la tradición para castigar a los niños que han sido traviesos durante el año. Mientras San Nicolás reparte dulces a los virtuosos, Krampus llega con una vara de abedul o un saco para llevarse a los desobedientes al inframundo, una dicotomía que nos obliga a cuestionar la dulzura impoluta de la Navidad. El origen de Krampus se pierde en la bruma de los mitos precristianos, entroncando con antiguas deidades paganas de la fertilidad y el invierno. Su figura es un vestigio de los espíritus de los bosques y las montañas que se creía vagaban libremente durante el solsticio de invierno, una época en la que el velo entre nuestro mundo y el de lo sobrenatural se adelgazaba. Las Krampuslaufe o carreras de Krampus, que tienen lugar la noche del 5 de diciembre, la víspera del día de San Nicolás, son una manifestación atávica de esta creencia. Hombres disfrazados con elaboradas máscaras demoníacas y pesados trajes de piel de cabra persiguen a la multitud, asustando y castigando a los espectadores. Es una explosión de caos controlado, un recordatorio de que, incluso en la festividad, lo primario y lo atávico acechan. ¿Cómo es posible que una figura tan ominosa coexista con la imagen moderna de un Papá Noel risueño y benevolente? Este contraste es precisamente lo que hace a Krampus tan fascinante. Nos confronta con la dualidad inherente a muchas festividades antiguas, la luz y la sombra, la recompensa y el castigo.
En una era donde se busca la gratificación instantánea y la bondad sin matices, el resurgimiento de Krampus en la cultura popular, desde películas hasta productos de marketing, sugiere una necesidad latente de reconectar con el lado más oscuro y primigenio de la tradición, quizás como una forma de reequilibrar la balanza en una Navidad que a menudo se percibe como demasiado comercial o edulcorada. Krampus es el eco de una sabiduría antigua que nos recuerda que la moralidad tiene sus consecuencias, y que la oscuridad también tiene un lugar en el gran ciclo del año. Continuamos nuestro viaje en las mismas regiones alpinas, pero ahora con un foco en una entidad femenina, quizás menos conocida que Krampus, pero igualmente enigmática y poderosa. Se trata de Perchta, o la Dama Blanca, también conocida como la Dama Brillante. Esta figura mítica vaga durante las 12 noches, el periodo mágico y liminal que se extiende desde la Navidad hasta la Epifanía del Señor, es decir, del 25 de diciembre al 6 de enero. Durante estas noches, se creía que el mundo de los vivos y el de los muertos se encontraban, y que los espíritus deambulaban libremente. Perchta es una deidad dual. Por un lado, puede ser una benevolente protectora de las mujeres que hilan y tejen, una guardiana de la moralidad y la laboriosidad en el hogar. Se dice que recompensa a quienes han sido diligentes y justos, dejando monedas de plata en sus zapatos o en sus casas. Sin embargo, y aquí reside su misterio más profundo, Perchta también posee una faceta aterradora y castigadora. Para aquellos que han sido holgazanes, deshonestos o que no han completado sus tareas antes de las 12 noches, Perchta puede infligir castigos espantosos, como rajarles el vientre y rellenarlo de guijarros o paja. Su séquito se compone a menudo de otras criaturas fantasmales, conocidas como el ejército furioso o la cacería salvaje, que galopan por los cielos nocturnos. Su origen, como el de Krampus, se hunde en las creencias paganas germánicas, conectándola con antiguas diosas y espíritus de la naturaleza, quizás incluso con Freya o Frigg. Es la encarnación del invierno mismo, una fuerza elemental que juzga y purifica. Su leyenda nos recuerda que el invierno no es solo un tiempo de descanso, sino también un periodo de introspección, de orden y de juicio. La figura de Perchta es un eco de una moralidad arcaica, donde el hogar era el centro de la vida y la diligencia era una virtud suprema. Su presencia durante las 12 noches subraya la importancia de este periodo como un tiempo de transición, donde el destino del próximo año se forja a través de la conducta y la preparación. ¿Acaso la quietud invernal no es el momento perfecto para que estas entidades ancestrales nos visiten y nos pongan a prueba? Desde las cumbres nevadas de los Alpes, nos transportamos ahora a las gélidas y misteriosas tierras de Islandia, donde un enigma felino acecha en las sombras de la Navidad, Jólakötturinn, también conocido como el gato de Yule. Esta criatura no es un menino doméstico, sino un gato gigante y monstruoso que, según el folclore islandés, merodea durante la temporada navideña, observando a la gente con ojos malévolos. Su propósito es siniestro: devorar a aquellos que no reciben ropa nueva para Navidad. La leyenda del gato de Yule es tan curiosa como aterradora, y se cree que surgió como una forma de incentivar la laboriosidad en las granjas islandesas. En un país donde la supervivencia en el invierno dependía del trabajo duro de todos los miembros de la familia, el recibir ropa nueva antes de Navidad era una recompensa por haber contribuido al proceso de la lana durante el año. Aquellos que no trabajaban lo suficiente, o eran considerados perezosos, no obtenían esta recompensa y, por lo tanto, se convertían en presa del voraz gato de Yule. Este relato es un misterio cultural fascinante. ¿Por qué un gato? ¿Por qué la ropa como detonante de un destino tan horrible? La historia de Jólakötturinn es un recordatorio sombrío de las duras realidades de la vida en el invierno islandés y de cómo el folclore puede ser utilizado como una herramienta para mantener el orden social y la productividad. Es una leyenda que nos habla de la fragilidad de la existencia en un entorno hostil, donde la falta de previsión y el ocio podían tener consecuencias fatales. Además, nos presenta una cara de la Navidad desprovista de la opulencia y el consumismo, anclada en la mera supervivencia y en el valor del trabajo. Es un enigma que nos invita a reflexionar sobre las raíces de nuestras propias tradiciones y los mensajes ocultos que puedan llevar consigo. El gato de Yule es un depredador silencioso que nos susurra: estad preparados, porque el invierno no perdona. Volvemos la mirada a elementos que, a primera vista, parecen inocuos y meramente decorativos, pero que encierran un profundo misterio esotérico: el muérdago y el acebo. Estas plantas, omnipresentes en la iconografía navideña, fueron consideradas sagradas por las antiguas culturas druídicas y celtas, mucho antes de la llegada del cristianismo.
Su uso en la Navidad no es una mera casualidad, sino un eco persistente de ritos y creencias ancestrales. El muérdago, esa planta parásita que crece en los árboles, era reverenciado por los druidas, los sacerdotes celtas. Lo consideraban un regalo de los dioses, una manifestación de la vida que desafiaba la muerte al permanecer verde incluso en el frío del invierno. Su cualidad de no tocar la tierra, al crecer en las ramas de otros árboles, le confería un estatus especial, casi celestial. Se creía que el muérdago poseía propiedades mágicas y curativas inmensas, capaz de proteger contra el mal, curar enfermedades e incluso promover la fertilidad. Los druidas lo cortaban con una hoz de oro en ceremonias sagradas, un ritual que subraya su importancia mística. La costumbre de besarse bajo el muérdago es solo una tradición romántica o un vestigio de antiguos ritos de fertilidad y unión sagrada que tenían lugar bajo su auspicio mágico. El acebo, con sus hojas perennes y bayas rojas, también ostentaba un profundo simbolismo. Para los celtas, representaba la vida y la renovación en medio de la muerte del invierno. Sus espinas se veían como protección contra los espíritus malignos, y sus bayas rojas, un símbolo de la sangre y la vitalidad. Se creía que el acebo era la planta del dios del invierno, y que colgarlo en los hogares invitaba a la buena fortuna y ofrecía refugio a los espíritus del bosque durante los meses fríos. Ambas plantas eran esenciales en las celebraciones del solsticio de invierno, como el Yule pagano, donde se utilizaban para decorar y para invocar protección y prosperidad. Su persistencia en la Navidad moderna es una prueba de la poderosa influencia de las creencias paganas en nuestras festividades actuales. No son solo adornos, son puertas a un pasado místico, recordatorios silenciosos de una época en la que la naturaleza era vista como un ser vivo, lleno de poderes y secretos, y donde el invierno no era solo una estación, sino un periodo de profundas implicaciones espirituales. Podría ser que, al adornar nuestros hogares con muérdago y acebo, estemos, sin saberlo, participando en un rito ancestral, conectando con fuerzas olvidadas que prometen protección y renovación en la oscuridad más profunda del año. La figura central de nuestra Navidad moderna, Papá Noel, ese anciano jovial de barba blanca y traje rojo, esconde tras su imagen bonachona una verdad oculta mucho más compleja y misteriosa de lo que imaginamos. Lejos de ser una invención puramente comercial, sus raíces se hunden profundamente en el folclore, la mitología y, quizás, incluso en arquetipos mucho más antiguos y poderosos. Es un hecho que la figura de Papá Noel tal como la conocemos hoy es una construcción relativamente moderna, popularizada por campañas publicitarias de principios del siglo XX, como las de Coca-Cola. Sin embargo, este personaje no surgió de la nada. Es una amalgama de diversas tradiciones y figuras ancestrales, cada una con su propio misterio. Uno de los hilos más robustos lo conecta con San Nicolás de Bari, un obispo del siglo IV conocido por su generosidad y por ayudar a los pobres. Pero la similitud termina ahí. La verdadera profundidad de Papá Noel reside en sus posibles vínculos con deidades paganas del norte de Europa. Consideremos a Odín, el padre de todo en la mitología nórdica. Odín cabalgaba por los cielos invernales en su caballo de 8 patas llamado Sleipnir, durante la cacería salvaje, también conocido como Yule. Repartía bendiciones a los justos y castigos a los que se portaban mal. Su barba larga, su capa y su costumbre de viajar por el aire resuenan asombrosamente con la imagen de Papá Noel. Además, la tradición de dejar ofrendas para Odín y sus monturas en la chimenea podría haber evolucionado en la costumbre de dejar galletas para Papá Noel y zanahorias para sus renos. ¿Es Papá Noel una reinterpretación cristianizada de un dios pagano del invierno, una forma de asimilar antiguas creencias en el nuevo paradigma? Otra teoría intrigante lo conecta con los chamanes de las tribus siberianas y árticas. Estos chamanes recolectaban hongos Amanita muscaria, la seta roja y blanca, que tienen propiedades psicoactivas. Para desintoxicar los hongos, los colgaban a secar en los árboles de pino, y a menudo entraban y salían de las yurtas a través de la chimenea o el agujero superior, dado que la nieve bloqueaba la entrada principal. La imagen de Papá Noel, el trineo tirado por renos voladores y la entrada por la chimenea, es una alusión velada a estas prácticas chamánicas ancestrales, a un viaje místico que trascendía los límites de la realidad ordinaria. La verdad oculta de Papá Noel nos sugiere que su imagen moderna no es una mera invención, sino una construcción deliberada que ha absorbido y transformado elementos de cultos paganos y prácticas espirituales. Es un arquetipo universal del anciano sabio, el dador de dones, el guardián de la ley moral, que ha persistido a través de los milenios, adaptándose a cada era pero manteniendo su esencia misteriosa.
Detrás de la risa bonachona y el traje rojo, se esconde la sombra de Odín, el eco de los chamanes y la persistencia de una magia invernal que nos conecta con los albores de la humanidad. ¿Qué otros secretos nos guarda este enigmático personaje? Mientras adornamos nuestros hogares con esferas brillantes, luces titilantes y guirnaldas verdes, rara vez nos detenemos a pensar en la profunda simbología y los orígenes esotéricos de estos elementos. Cada adorno navideño, por muy mundano que parezca, es un fragmento de una historia mucho más antigua, un eco de ritos paganos y creencias ancestrales que han sido asimilados y velados por la tradición cristiana. Investigar estos mensajes subyacentes nos abre una ventana a un pasado donde cada objeto tenía un propósito mágico y un significado ritual. El árbol de Navidad, quizás el adorno más icónico, es un claro ejemplo. Lejos de ser una invención cristiana, sus raíces se hunden en el culto a los árboles perennes de las culturas paganas germánicas y nórdicas. Estos árboles, que permanecían verdes en la desolación del invierno, eran vistos como símbolos de vida, fertilidad y renovación. Se creía que albergaban espíritus del bosque o que eran un eje que conectaba el cielo y la tierra. La tradición de adornarlos con frutos, velas y otros objetos era un rito para honrar a los espíritus, asegurar buenas cosechas y ahuyentar a las fuerzas oscuras del invierno. Las primeras luces en el árbol no eran solo decorativas, sino que representaban las estrellas, el sol y la esperanza de su retorno en la oscuridad más profunda del año. ¿Es nuestro árbol de Navidad un altar a deidades olvidadas, un remanente de una adoración a la naturaleza? Las luces navideñas, que hoy iluminan cada rincón, tienen un propósito que va más allá de lo estético. En las celebraciones paganas del solsticio de invierno, como el Yule germano o las Saturnales romanas, la luz era fundamental para ahuyentar la oscuridad de los días más cortos y para invocar el retorno del sol. Las velas en el árbol o en las ventanas eran una plegaria para que la luz triunfara sobre la oscuridad y la vida sobre la muerte. En cierto modo, al encender nuestras luces navideñas, estamos participando en un rito ancestral de invocación de la luz, una práctica mágica para alejar las sombras. Las campanas, cuyo sonido inunda la temporada, no solo anuncian la alegría. Antiguamente, las campanas se utilizaban para alejar a los malos espíritus y para purificar el ambiente. Su tañido resonante se creía que disipaba la oscuridad y protegía los hogares. Al colgar campanas en nuestros árboles o puertas, estamos, inconscientemente, invocando una protección contra entidades invisibles que rondan en la noche invernal. Los bastones de caramelo, con su peculiar forma de J y sus rayas rojas y blancas, también encierran un misterio. Una de las teorías más populares, aunque debatida, sugiere que su forma representa el bastón del buen pastor, es decir, Jesús, y que las rayas rojas simbolizan la sangre de Cristo y las blancas su pureza. Sin embargo, podría su forma original ser un símbolo más antiguo, tal vez un cayado chamánico, una vara mágica utilizada para la curación o la adivinación. Incluso las esferas y bolas navideñas podrían tener orígenes más profundos que la mera decoración. Antes de las bolas de cristal, los árboles se adornaban con manzanas, que en muchas culturas antiguas eran símbolos de conocimiento, inmortalidad y fertilidad. ¿Son las esferas actuales una evolución de estas manzanas míticas, recordatorios de un paraíso perdido o de la sabiduría ancestral? Cada adorno navideño es un símbolo multifacético, un portal a un pasado donde la línea entre lo sagrado y lo profano era más difusa, y donde cada elemento de la naturaleza y cada objeto creado por el hombre tenía un alma y un propósito. Al explorar su simbología secreta, nos adentramos en los ritos olvidados de nuestros antepasados y descubrimos que la Navidad es, en su esencia más profunda, una compleja red de significados ocultos y una celebración que desafía los límites de lo meramente festivo. La Navidad, a pesar de su aura de paz y concordia, no ha estado exenta de sucesos extraños, enigmas sin resolver y conspiraciones susurradas a lo largo de la historia. El tiempo de las festividades, a menudo marcado por la congregación de personas y un cierto estado de relajación o euforia, ha sido el telón de fondo para eventos que han desafiado la lógica y han dejado una estela de preguntas sin respuesta. Uno de los ejemplos más notables, aunque no directamente un misterio en el sentido de lo paranormal, es la tregua de Navidad de 1914 durante la Primera Guerra Mundial. En plena barbarie bélica, en la Nochebuena y el día de Navidad, soldados británicos, franceses y alemanes depusieron las armas de forma espontánea en varios sectores del frente occidental. Intercambiaron saludos, cantaron villancicos, intercambiaron regalos, e incluso jugaron partidos de fútbol en tierra de nadie. Fue un acto de humanidad extraordinario, un enigma en sí mismo.
¿Cómo fue posible que la brutalidad de la guerra se detuviera por un espíritu festivo, aunque fuera efímero? Las cúpulas militares de ambos bandos lo condenaron y se aseguraron de que no se repitiera, lo que añade un velo de conspiración y ocultamiento a un suceso que sigue siendo un testimonio del misterio de la compasión humana en las circunstancias más inhumanas. Queridos oyentes de El Umbral de las Sombras, esperamos que este viaje por las facetas más sombrías y enigmáticas de la Navidad os haya revelado que esta festividad es mucho más que luces y villancicos. Es un crisol de tradiciones ancestrales, un eco de creencias paganas, y un escenario para fenómenos y misterios que han persistido a través de los siglos. Desde los castigos ancestrales de Krampus y Bertha, pasando por el terror islandés del gato de Yule, hasta el origen místico del muérdago y el acebo, y la compleja verdad oculta de Papá Noel, hemos desvelado que la Navidad es un festín de simbolismo y arquetipos. Cada adorno, cada tradición, guarda un fragmento de sabiduría olvidada, un rito transformado o un eco de una época en la que el mundo estaba impregnado de magia y peligro. Incluso los eventos históricos nos muestran que la propia tela de la realidad puede curvarse de formas inesperadas durante estas fechas. Así que, la próxima vez que celebréis la Navidad, os invitamos a mirar más allá de lo evidente, a sentir la resonancia de lo antiguo y lo desconocido que aún habita en cada rincón. Porque es en ese umbral entre la luz y la sombra donde reside la verdadera magia y el misterio de estas fechas tan especiales. Permaneced atentos, porque el umbral de las sombras siempre tiene más por revelar, ya que la historia y el folclore, como habéis comprobado, no son meros relatos del pasado, sino complejos tejidos donde lo real y lo mítico se entrelazan de formas asombrosas. Nuestra intención, al abrir este umbral a los misterios navideños, no es ofreceros verdades absolutas, sino sembrar la semilla de la duda inteligente. Os animamos encarecidamente a que, una vez concluido este programa, continuéis vuestra propia investigación. Buscad en los archivos, explorad las tradiciones de otras culturas, profundizad en las etimologías y los simbolismos. Solo así podréis llegar a vuestras propias conclusiones, forjando una comprensión más rica y matizada de estas festividades. La verdadera aventura del conocimiento reside en la búsqueda personal, en la capacidad de indagar y en el coraje de cuestionar lo que siempre se nos ha presentado como inmutable. Este ha sido nuestro regalo de Navidad para vosotros, un especial fuera de nuestra habitual programación. Pero no os preocupéis, el próximo domingo volveremos a adentrarnos en los enigmas que tanto nos apasionan. Como siempre, recordad que vuestro apoyo es el motor de El Umbral de las Sombras. Si os ha gustado este viaje, os invitamos a suscribiros al canal, a comentar qué os ha parecido este insólito acercamiento a la Navidad y, por supuesto, a activar la campana de notificaciones para que YouTube os avise puntualmente cuando subamos más vídeos. Nosotros estaremos aquí, fieles a nuestra cita, todos los domingos a las 8, hora de Madrid, para seguir desvelando los secretos que la realidad se empeña en ocultar. Nos vemos en 7 días. Hasta entonces, que la curiosidad jamás os abandone. Gracias por escuchar con nosotros. El Umbral de las Sombras. Tendrás una nueva aventura todos los domingos a las 8, hora de Madrid. Pero si la espera hasta el próximo domingo se os hace eterna, y vuestra sed de misterio no puede aguardar, aquí en El Umbral de las Sombras os dejamos 2 vídeos adicionales para calmar esas ganas de aventura. No dejéis de explorar.